Buenas, en este video vamos a hablar de unas definiciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta para los videos siguientes. Por ejemplo, vamos a ver este primer caso. Este se le conoce como elementos redundantes. En este caso, si nosotros miramos este elemento A, el cual está conectado en paralelo con una fuente de voltaje, podemos decir que este elemento A, que también está conectado en paralelo con la red, con esta red que está acá, esta red es una interconexión de elementos, podemos decir que este elemento no es necesario para nuestro análisis. Podemos decir que es redundante, que en realidad si nosotros quitamos este elemento vamos a tener los mismos resultados sobre esta red de voltaje y de corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje acá en terminales, independientemente de que esto esté o no esté, como esta fuente es ideal, su nivel de tensión no va a variar. Entonces si esto tiene 5 voltios, seguirá teniendo 5 voltios esté o no esté este elemento. Y la corriente que nos va a exigir esta red I de X se va a mantener se va a mantener igual, se va a mantener invariable a este elemento. ¿Qué es lo único que va a cambiar en este circuito? En este circuito lo único que cambiaría es esta corriente que va por acá, por esta fuente. La corriente de la fuente sí cambiaría, porque sabemos que la corriente de la fuente es igual a este I de X que le está exigiendo esta red y esta corriente que le está exigiendo el elemento A. Este I de F es igual a este más este. Lo único que cambiaría es este I de F, que se convertiría en I de X cuando desaparezca este elemento. Pero igual este circuito de acá se puede solucionar de la misma forma. Por ende, nosotros decimos que este elemento es redundante. En realidad no es necesario para nuestro análisis. Aquí vemos un poco cómo cambiaría la red si quitamos ese elemento. Mire que I de X ya la misma corriente que le exige a la fuente. Pero de resto, eso sería todo lo que cambiaría. Mire que el elemento no es necesario para nuestro análisis, y eso es una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Un elemento el cual esté en paralelo con una fuente de voltaje y siga una red de ahí aguas abajo, entonces nosotros decimos que ese elemento es un elemento redundante. Otro elemento redundante: si nosotros tenemos un elemento A en serie con una fuente de corriente, este elemento es redundante. Es redundante porque nosotros sabemos que la conexión en serie va a tener la misma corriente. Entonces miren que esta red nos va a exigir una corriente I sub Y. Esa corriente I sub Y va a ser la misma corriente que nos exija esta red. ¿Por qué? Porque la corriente no varía si quitamos o dejamos este elemento ahí. Por ende, este elemento es redundante porque yo puedo cortocircuitar estos dos terminales de este elemento, y la corriente I sub Y se ve invariable. Siempre nos va a estar exigiendo la misma corriente I sub Y, y el voltaje V sub Y de esta red va a seguir siendo el mismo. ¿Qué es lo que cambia en este circuito? En este circuito lo que cambia es el voltaje en esta fuente. Obviamente porque desaparece este elemento. Al desaparecer ese elemento, pues antes teníamos que el voltaje de la fuente era igual al voltaje V sub Y más el voltaje de este elemento. Ahora, si nosotros le quitamos, si cortocircuitamos este elemento, entonces el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de esta red. Pero el análisis de esta red que está abajo sigue siendo totalmente igual, sigue siendo el mismo. Entonces por eso se le conoce como elemento redundante. Mire que cuando cortocircuitamos, el circuito nos queda de esta forma. Sigue el análisis igual. Eso se da porque esta fuente es ideal. Bueno, como último caso de las definiciones, tenemos que definir un anillo impropio, que un anillo impropio se forma con una interconexión de condensadores en serie, un anillo que se forme solo por condensadores o por condensadores y fuentes de voltaje. La forma general de escribirlo es de esta manera: condensadores y fuentes de voltaje, o condensadores únicos. A esto se le conoce como anillos impropios. Se conoce también como corte impropio a un corte formado exclusivamente por inductores, o a un corte formado exclusivamente por inductores y fuentes de corriente. A eso se le conocen como cortes impropios. Y es muy importante hablar de los circuitos impropios, del anillo impropio y del corte impropio, porque si un circuito cualquiera presenta un circuito impropio,
ya por sí, ya decimos que el circuito todo es impropio. ¿Y por qué es importante ese análisis? Es muy importante porque estos elementos, imagínense acá este inductor está conectado a esta fuente de corriente por medio de este interruptor, y en un momento determinado nosotros vamos a abrir lo abrimos en un momento t igual a 0. Noten que el voltaje en el inductor es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Cuánto es la corriente? Si esta es una fuente constante, entonces la corriente digamos que son 5 amperios. Si son 5 amperios, esto siempre va a estar entregando 5 amperios, va a haber 5 amperios circulando. Pero si nosotros abrimos esto en un determinado momento, la corriente que va a ir por acá, antes que era 5 amperios, se va a convertir en 0 amperios. Va a pasar de 5 a 0 en un instante de tiempo, en un delta t infinitesimal. Casi 0, casi en un delta t igual a 0. Miren, noten que esto es la variación de la corriente 5 menos 0 sobre un delta t. La aproximación podría ser ese delta t. Si este delta t tiende a 0, por ende toda esta definición que nosotros tenemos acá tiende a infinito. Si esto tiende a infinito multiplicado por L, el voltaje en este inductor, si nosotros le quitamos la corriente, el voltaje en este inductor va a tender a infinito. Si esto tiende a infinito, entonces pueden ocurrir diferentes cosas. Por ejemplo, chispas. Puede ocurrir una chispa que pase de un lado al otro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los circuitos impropios pueden ocasionar ciertas formas de radiación, las cuales pueden ser muy peligrosas. Entonces esos circuitos, además, porque si ustedes recuerdan la energía almacenada en un inductor está dado por L sobre 2 por la corriente al cuadrado. No es lógico pensar que la energía almacenada en un inductor va a pasar de un valor determinado a 0 instantáneamente, apenas se abra esto. Porque si nosotros hacemos eso, si nosotros lo abrimos acá, miren que digamos que esto tenía 10 joules de energía y estaba dado por la corriente que circulaba. Pero si nosotros lo abrimos y pasó a 0, no quiere decir que la energía haya pasado a 0 de una. Entonces eso es imposible y eso no se puede presentar en los circuitos, o por lo general no se presenta de esa manera. La energía no varía tan rápido. Otra de las formas de verlo es acá por el condensador. Miren que en ese condensador estaba esta fuente conectada a este condensador, entonces había una circulación de corriente y por ende el voltaje de esta fuente es igual al voltaje de este condensador. Están en paralelo, pero en un momento determinado este interruptor se cierra. Quiere decir el voltaje de este condensador pasa a ser 0. Tiene que pasar a ser 0. Miren, tenemos lo mismo, la variación del voltaje con respecto al tiempo. Eso como cambia en un delta t muy pequeño, esta corriente por el condensador crece casi hasta infinito. Entonces los condensadores provocan corrientes muy altas y los inductores provocan voltajes muy altos, y hay muchas aplicaciones en la vida real que aplican estos conceptos. Entonces es lógico pensar que la cantidad de energía almacenada no cambia bruscamente, y además porque la energía almacenada en un condensador está dado por C sobre 2 por el voltaje al cuadrado. Entonces no es lógico pensar que en un instante determinado esta energía se fue a 0. Eso no debería ser para nada lógico. Entonces, en los circuitos, por lo general no ocurre eso. Eso solo ocurre en elementos o en circuitos los cuales nosotros llamamos circuitos propios. En los circuitos propios la energía no varía de manera extrema, pero en los circuitos impropios sí ocurre. En los circuitos impropios esa energía puede variar muy rápido, y al variar tan rápido eso genera unos niveles de radiación muy importantes. Entonces hay que estudiar muy bien, y este capítulo prácticamente va a estar dedicado al explicar al estado energético en 0 menos de estos circuitos impropios. Entonces eso era prácticamente lo que les tenía que explicar, explicarles qué era un elemento redundante y qué era un anillo impropio y un corte impropio y cuáles eran las implicaciones del mismo. Espero que estén muy bien, que hayan entendido. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.